este tipo de sistema de gobierno, ¿sale? Entonces, eso es lo que quiero que hagan de características o de información que ustedes tengan, buscar más o menos una fecha. ¿Por qué? Porque puede pasar que a lo mejor no pueden decir, maestro, es que no encuentro una fecha como tal. Entonces, si no encuentran una fecha como tal, se pueden acercar conmigo, lo vamos a estar trabajando aquí en clase el día de mañana. Entonces, es necesario que traigan su material. Este producto, jóvenes, en línea del tiempo se puede hacer en equipos, pero máximo de 3. No más, ¿por qué? Por la cuestión de la pandemia y por la cuestión también de no que se estén exponiendo al momento de trabajar, ¿sale? Que no salgan también tanto de sus casas. ¿Qué pueden hacer? Si trabajan, por ejemplo, en línea, los de línea pueden hacer dividirse la información, que uno se encargue, como quien dice, de recapitular, no sé, por decirlo así, y otros dos son los que sacan la información y los otros se encargan prácticamente de elaborarla. No sé cómo se pueden dividir. Puede ser individual, puede ser en binas, pero máximo equipos de 3, ¿sale? Ustedes ahí se van a poner de acuerdo para hacer este producto. Entonces, para que vayan buscando igual como fechas, acontecimientos de una vez, para que estas se las traigan la siguiente clase y empezar a elaborar esta línea del tiempo. Si no alcanzamos la siguiente clase a terminarlo, lo terminamos el día jueves, que nos toca con ustedes, creo, o no sé si me toca con ustedes, pero este producto se tiene que entregar a más tardar el día jueves, ¿sale? Para alcanzar a revisarlo, porque la siguiente semana prácticamente ya es examen, ¿va? Entonces, comienzo el día de hoy a explicarles el tema de modos de producción, ¿va? Y van a hacer esa parte, investigar de una vez si quieren, si gustan, acontecimientos de cada modo de producción. Acuérdense que son 6 modos, entonces son de cada modo 4 características, 4 fechas, ¿sale? ¿Preguntas, dudas? Esto no es necesario que, bueno, si quieren, tomen apuntes. El archivo, este archivo de este tema de modos de producción y el archivo pasado del tema pasado, se los voy a compartir, los voy a subir a la plataforma. Para que, ¿por qué? Porque de los archivos prácticamente voy a sacar preguntas para el examen, ¿sale? Para que de ustedes les sirva de material de estudio, ¿sale? Entonces, si gustan, tomen anotaciones. De todas formas, voy a compartir los archivos. Porque acuérdense que en las explicaciones a veces logro sacar, como que dice, información clave que les puede servir. Por ejemplo, no sé, ejemplo, de comunidad primitiva no existen clases sociales. En el esclavismo aparecen 2 clases sociales. Entonces puedo poner cuáles son las 2 clases sociales que aparecen en el modo de producción en esclavista. Era esclavista y esclavo. Esas son las 2 clases sociales. Ahora, capitalismo, ¿cuáles clases sociales, o cuál es más bien la organización social del capitalismo? Era burguesía y proletariado, ¿vale? Eso es lo que puedo preguntar en el examen. Entonces, de ahí pueden sacar ustedes como tipo de información o palabras claves para que les sea más útil al momento de estudiar. Ok, entonces comienzo, jóvenes, con la explicación. Profe, ¿y cuándo se entrega? Es el jueves. Ustedes que son virtual lo van a subir a la plataforma el día jueves. ¿Va? Lo puede ser individual, binas o tercias, máximo 3. ¿Sale? Ok. Bueno, empiezo, jóvenes. Esperen un tantito. No estoy proyectando, ¿verdad? Voy a proyectar. Y ok.
jueves también. Presenciales y virtuales, jueves. Luz, ya que estás parada, ¿me apoyas, por favor? ¿A cambiarle? Espérenme, ¿por qué? Que este cable ya está, pues algo medio dañado, ya está viejo. ¿Y cómo le cambiamos aquí? Con la flechita, ajá, a la derecha. Jóvenes, rápidamente, el tema es modo de producción. Este archivo se los voy a compartir, ¿sale? Entonces quiero que pongan atención, dejen celulares ya, señoritas. Ahorita no estamos en receso, ¿sale? Entonces este archivo se lo voy a compartir dependiendo de la actitud. Si veo que está haciendo mucho relajo, pues no se lo voy a compartir, ¿vale? Entonces depende del tipo de actitud. Ok, jóvenes, modo de producción. Este es el tema que voy a abordar ahorita. Igual ya tienen información al respecto. Siguiente, por favor. Karl Marx. Karl Marx, recordemos que es padre de la sociología. Este autor lo vamos a mencionar mucho en la materia, porque recordemos que la materia se enfoca en el área social, ¿vale? Entonces Karl Marx dice lo siguiente: para él, un modo de producción, ¿qué hace? Informa, ¿vale? Informa, como su nombre lo dice, un orden social y un cambio. ¿Cómo? A través de la historia. ¿Para qué? Para producir bienes y servicios y sobrevivir, ¿sale? Entonces, en pocas palabras, Karl Marx dice esto: un modo de producción es aquello que informa en, como su nombre lo dice, en orden social, para producir un cambio a través de la historia y al mismo tiempo generar que bienes y servicios para satisfacer una necesidad, ¿sale? Eso es en resumen lo que dice Karl Marx de un modo de producción. Ahora bien, todos estos bienes llegan a generar riqueza y lo importante de esto es en qué forma se distribuye la riqueza. Entonces, un modo de producción, la finalidad es esto, un bien de un modo de producción es generar riqueza. Y al mismo tiempo, cuando generas la riqueza, ¿qué pasa? Ya vas a distribuirla. Entonces, generar la riqueza y después distribuirla, ¿va? De eso se trata, como quien dice, el bien enfocado al modo de producción. ¿Preguntas, dudas? ¿No? Siguiente, por favor. Continuamos con Marx. Recordemos que uno de los subtemas que abordamos en el tema pasado era fuerzas productivas. Igual aquí lo reitera Marx, porque las fuerzas productivas entra parte de este modo de producción. Para producir algo se ocupa una fuerza, ¿vale? Entonces aquí hablamos de fuerzas productivas. Y fuerzas productivas son el conjunto de relaciones de una sociedad, prácticamente, ¿va? Pero este concepto ya lo tenemos, es solamente como para reiterarlo. Ahora bien, el modo de producción de una época no es determinado por qué o por cuánto se produce, sino por cómo se produce. Entonces, ¿cómo se determina un modo de producción? La respuesta sería por cómo se produce. Eso se determina, ¿sale? Puede ser pregunta de examen. No tanto por cómo, perdón, no tanto por qué o cuánto. Aquí interesa el cómo. Cómo se produce, es decir, el proceso, cómo se desarrolla, ¿va? Eso es lo importante de el modo de producción. Ahora bien, el modo de producir los medios depende de la naturaleza misma de los medios de vida con que se encuentran y que hay que producir. Es decir, depende mucho de los medios. Todo aquello que esté al alcance del hombre para poder producir un producto o un servicio, ¿sale? Entonces depende mucho de los medios. Si no hay medios, no puedes producir, y si hay medios suficientes, produces en grandes cantidades. Si no hay medios suficientes, no produces en tantas cantidades, ¿sale? De aquí depende la cantidad de los medios. De acuerdo a las teorías de Marx, la capacidad de producir y la participación de distintas clases sociales en el ciclo productivo determinan el modo de producción de la sociedad. Entonces, para Marx, ¿cómo se determina el modo de producción de una sociedad? Dos elementos, ¿sale? Primero, capacidad de producir y la participación de las clases sociales. Estos dos elementos, clases sociales y capacidad de producir, es lo que va a determinar prácticamente el modo de producción, ¿sale? Pregunta de examen, puede ser.
¿Va? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Primer modo de producción, jóvenes, comunidad primitiva. En la comunidad primitiva no tenemos clases sociales, aparece la ayuda mutua y de cooperación y el autoconsumo. Ahora bien, ese es el primer modo de producción, es el más antiguo, el primero que nace, el primero que se crea. Aquí hay ausencia de Estado, es decir, en la comunidad primitiva no tenemos un Estado, no hay clases sociales como tales, ¿sale? Y aparece el autoconsumo y las relaciones de producción. Es decir, aquí prácticamente todo aquello que se generaba se consumía en este momento. Actividades económicas que se daban en este modo de producción son las siguientes. Tenemos recolección de frutos, la caza y la pesca. Estas son las principales actividades económicas, es decir, de subsistencia. Aquí, ¿qué pasa? No hay grandes cantidades para almacenar, es decir, todo lo que se obtiene en ese momento se consume, ¿sale? Es el autoconsumo. Aquí no hay comercio como tal, no hay clases sociales como tal. Siguiente, por favor. Pero ahora bien, jóvenes, no existen clases sociales, pero sí estaba una organización social como tal. Entonces, no se van a confundir. No hay clases sociales, pero sí hay una organización social. ¿Cuál es la organización social? Esta. Las hordas, las tribus y el clan. Es decir, pequeños grupos. En este modo de producción aparece la cuestión de los nómadas. Eran nómadas, es decir, andaban de un lugar a otro. Estaban en constante movimiento. No eran sedentarios. Este tipo de modo de producción, ¿sale? Los primitivos. El trabajo era colectivo, es decir, era de cooperación y ayuda mutua, ¿sale? Eso es la comunidad primitiva, ¿va? No existen clases sociales, no hay un Estado como tal. Al no haber clases sociales, un Estado como tal, no existe tampoco la propiedad privada. No hay propiedad privada tampoco en este modo de producción, ¿sale? Y todo lo que se autoconsume, es decir, se enfoca en que en ese momento todo lo que se está produciendo o lo que se está obteniendo, en ese momento se reparte, en ese momento se consume, no se almacena. ¿Va? ¿Preguntas, dudas? Siguiente modo, jóvenes, esclavismo. Es el modo de producción en que aparece y se desarrolla la propiedad privada. Entonces, primer modo de producción donde aparece la propiedad privada, esclavismo, ¿sale? Aquí está, propiedad privada. Aquí aparece ahora sí las clases sociales. En la primera no tenemos clases sociales, en esta sí. ¿Cuáles son? El esclavista y el esclavo. El esclavista es el dueño, es decir, el que prácticamente ordena a la otra persona, el subordinado. El esclavista es el dueño, el que explota. Y el esclavo, con su nombre lo dice, es aquella persona que es explotada, ¿sale? Entonces son las dos clases sociales de este modo de producción. Las culturas más importantes que desarrollan este tipo de sistemas son la griega y la romana. Ahora bien, pongan atención, jóvenes. En este modo de producción todavía no ha erradicado este sistema, el esclavista. ¿Por qué? Lo vemos muchas veces en África, donde son sometidos todavía algunas personas. Entonces se sigue implementando este sistema, aunque no está permitido como tal, se sigue haciendo, ¿sale? Ahora bien, el comercio se desarrolló ampliamente en el esclavismo. Aquí hablamos de un comercio. Entonces, se comercializaban prácticamente las personas, los esclavos. ¿Quiénes comercializaban los esclavos? Los mercaderes. Ellos van a jugar un papel muy importante en este tipo de sistema. Los mercaderes eran prácticamente los que vendían a los esclavos. No eran parte de una clase social, simplemente eran como que dice aquellos que daban supuestamente el servicio o el producto, que en este caso es el esclavo, ¿sale? En el esclavismo apareció y se desarrolló la propiedad privada, ¿sale? Aquí está. Entonces, propiedad privada, dos clases sociales, ¿sale?
Eso es lo que tenemos ahorita, hasta este momento, en el esclavismo. Y las culturas. Se sigue implementando este sistema en la actualidad, donde nos remontamos en África, se sigue dando mucho ese tipo de situaciones. ¿Va? Siguiente, por favor. Siguiente, jóvenes, feudalismo. El feudalismo es un régimen característico de la Edad Media. Entonces, ¿dónde aparece? Ahí está el dato, jóvenes, Edad Media. Entonces, lo que pueden hacer en su línea del tiempo es ver el periodo de duración de la Edad Media, de qué año a qué año abarca, para que tengan una idea más o menos. Igual, creo que viene en la siguiente, que es los siglos que te manejan. Aquí, el feudalismo va a dar origen al capitalismo. Es decir, primero aparece el feudalismo, después su sucesor, quien va a continuar este capitalismo, cambia el sistema, pero son un poquito similares. Su importancia radicó en que se constituyó una forma en que naciera el sistema predominante actualmente mayor en el mundo, el feudalismo. Después este feudalismo va a ser cambiado por capitalismo. Capitalismo es el sistema predominante en la actualidad, ¿sale? El feudo. Aquí aparecen prácticamente clases sociales. ¿Cuáles son? El señor feudal es el primero. El otro es el siervo o servidumbre, es el segundo. Pero aparece esta figura, el feudo. Entonces tenemos también clases sociales, son esos dos: el señor feudal y el siervo, ¿sale? Igual que las dos anteriores, tenemos también clases sociales. ¿El feudo qué es, jóvenes? El feudo es una extensión de tierra que se le otorgaba supuestamente al señor feudal, pero esta tierra se le daba supuestamente, o al parecer, el rey, porque el señor feudal les prestaba ciertos servicios al rey y como en gratitud el rey le daba esta parte de tierra. Pero el señor feudal, ¿qué hacía? Medio explotaba a sus subordinados, es decir, a los campesinos, a la servidumbre. Servidumbre quiere decir aquellos que están en servicio de, ¿sale? Es la servidumbre. Entonces explotaba, y ¿qué hacía? Decía, ustedes van a trabajar estas tierras y por trabajarlas les voy a dar prácticamente alimento y les voy a dar, como quien dice, hogar, un techo. Pero de aquellos que ustedes obtengan me van a dar un 90-95% de las ganancias, es decir, de todo lo que cosecharan me van a dar parte de su producción, lo que ustedes producían, y solamente les daban un 5-10%, es decir, para subsistencia. Era lo mínimo, solamente para que puedan subsistir aquellos que estaban subordinados al señor feudal, ¿vale? Entonces, recuerden de esas cuestiones. Las dos clases sociales, el señor feudal y el siervo o campesino, son esas dos. Pero aparece el feudo. ¿El feudo qué es? La pequeña porción de tierra, en pocas palabras, ¿vale? ¿Preguntas, dudas? ¿Ya son? Ok. Jóvenes, entonces le dejo aquí en el feudalismo. Continúo la siguiente clase, termino de explicar y empezamos a elaborar su línea de tiempo. Si pueden, consigan imágenes. ¿Por qué? De una vez se los comparto. En el instrumento de evaluación viene que deben de poner 4 fechas por cada sistema, por cada modo de producción. Y aparte de cada fecha, una pequeña imagen que haga referencia a eso, ¿sale? Entonces buscan fechas y buscan imágenes de una vez para que se traigan en la clase siguiente. Gracias. Dale, que les vaya bien.